Buenos días, soy Javier Alonso Mencía y el trabajo fin de máster que he realizado ha sido el diseño y desarrollo de un asistente virtual para la prevención del delirium en personas mayores hospitalizadas. Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación MAFRE y se ha realizado en colaboración con el Hospital Universitario de Getafe. Esta presentación está dividida en 4 partes. Comenzaremos con la introducción. Después pasaremos al diseño y desarrollo del propio asistente. Continuaremos con una evaluación del primer sistema desarrollado y finalizaremos con una serie de conclusiones. Comenzaremos ahora con la introducción. Vamos a comenzar hablando sobre el delirium, la enfermedad que se busca prevenir en este trabajo. Veremos 4 preguntas que nos permitirán entender el delirium en detalle. En primer lugar, ¿qué es el delirium? O también llamado delirio en castellano. El delirium es un deterioro en el funcionamiento mental que provoca un estado de confusión, pérdida de atención, problemas de memoria, comportamiento, emociones o incluso problemas musculares. La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿cómo aparece el delirio? Bueno, pues el origen de esta enfermedad suele ser por factores externos, ya sea una patología médica, algún tipo de traumatismo o incluso fármacos. Y además, cabe mencionar que la pandemia que hemos vivido en estos últimos años ha incrementado el número de casos de ancianos con delirium en hasta un 90%. Pasando a la tercera pregunta. Es posible que cuando les hable del término delirium lo confundan con la demencia. A pesar de ser enfermedades similares, existen diferencias. El delirium suele aparecer como desencadenante de otras enfermedades o fármacos, etc., como he dicho antes. Por otro lado, la demencia suele tener origen en cambios en el encéfalo que se producen de forma gradual y lenta, mientras que el delirium aparece mucho más rápidamente. Además, el delirium puede ser reversible, mientras que la demencia usualmente no lo es. Y pasando a la última pregunta, ¿es prevenible el delirium? Pues la respuesta es que sí, y en aproximadamente un 35% de los casos se puede ser reversible sin el uso de fármacos. Y es aquí donde se centra el trabajo realizado mediante un asistente conversacional con este mismo fin. Ahora pasaremos a hablar sobre asistentes conversacionales, unos sistemas inteligentes con los cuales llevamos conviviendo unos pocos años y que se caracterizan por permitirnos mantener conversaciones como si de una persona se tratase. También disponen de otras funcionalidades, como pueden ser juegos, el control de la domótica, etc. Algunos ejemplos de estos asistentes son Alexa o Google Assistant, junto a altavoces propios de sus marcas que incorporan estos asistentes, como puede ser Amazon Echo o Google Home. El importante factor a tener en cuenta es el enfoque general al que van dirigidos estos asistentes. Aunque se puedan desarrollar aplicaciones específicas en Alexa o Google Assistant, no siempre proporcionan la facilidad de interacción en un ámbito en concreto, como podría ser con una persona mayor. Una vez visto el contexto en el que se mueve este trabajo, vamos a ver sus objetivos. El primer objetivo es la creación de un asistente virtual conversacional,
que nos permita la prevención del delirium en personas mayores hospitalizadas. Asimismo, otro objetivo importante es realizar un proceso de co-creación con especialistas en el dominio médico, ya que el asistente está enfocado para dicho sector. Asimismo, también es importante tener en cuenta que se quiere seguir un desarrollo iterativo del sistema con el fin de ir introduciendo nuevas mejoras para facilitar su uso. Finalmente, se va a realizar un refinamiento del asistente mediante una evaluación con usuarios reales. Antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría mencionar que este proyecto ha abarcado campos muy diferentes, siendo un trabajo multidisciplinar. Se ha combinado ingeniería con investigación en campos muy diversos como son la electrónica, la inteligencia artificial, la programación, entornos cloud o incluso en impresión 3D. El diseño del asistente comienza con un proceso de co-creación dividido en 4 fases. En primer lugar, se definieron aquellas personas de interés en el proyecto, como geriatras, personas mayores y desarrolladores técnicos. A continuación, se realizaron diversas reuniones que permitieron extraer las funcionalidades que debía incorporar el asistente, siempre enfocadas a la prevención del delirio. Finalmente, se formalizaron esas funcionalidades mediante un conjunto de requisitos. A partir de las funcionalidades extraídas en la fase de co-creación, se desarrolló un primer esquema del sistema completo. En el centro del esquema encontramos el asistente, cuyo nombre será Adela, situado en la habitación del paciente mayor y con el cual interactúa por voz. Por otro lado, los familiares de esta persona mayor pueden interactuar entre ellos a través del asistente, pues además incorpora llamadas telefónicas. Cabe mencionar que el asistente es capaz de interactuar con otros dispositivos de domótica del entorno, como podría ser la iluminación. Finalmente, encontramos al personal médico, que también interactúa con el dispositivo, en este caso para establecer un plan de intervención personalizado adaptado a cada paciente. En resumen, las funcionalidades que incorpora el asistente son intenciones básicas que se pueden entender como conversaciones sencillas. Por ejemplo, pedir la hora. El asistente también puede dar recordatorios de varios tipos, como de hidratación, para que el paciente recuerde que debe beber agua habitualmente. El asistente también incorpora llamadas telefónicas, permitiendo que el paciente mayor y sus familiares puedan comunicarse entre sí. El asistente también permite la reproducción de música, en este caso para crear un ambiente relajado mientras el paciente está ingresado. El asistente también dispone de juegos de memoria, con el fin de entrenar la memoria del propio paciente. Y finalmente, el asistente también puede controlar la iluminación del ambiente, por ejemplo, encendiendo o apagando una lámpara. Para conseguir integrar todas estas funcionalidades en el asistente, ha sido necesario la selección de una serie de componentes hardware y software que veremos a continuación. La unidad de procesamiento es el cerebro del asistente. Se ha seleccionado el miniordenador Raspberry Pi 4B por su relación calidad-precio y la gran comunidad que existe detrás de esta marca en concreto. Asimismo, dados los problemas de suministro de chips que han ocurrido durante este año y el pasado, no fue posible probar otras alternativas similares por sus altos precios. Con respecto a las llamadas telefónicas, se barajaron dos opciones para introducir dicha funcionalidad al aparato. En primer lugar, lo que se conoce como voz IP, que consiste en hacer llamadas a través de Internet. Twilio es una empresa muy grande y común que realiza este servicio. Sin embargo, se descartó el método por su complejidad de integración y su alto coste. La segunda posibilidad que existe es lo que se conoce como módulos de llamada. Son una especie de teléfonos móviles básicos que funcionan mediante una tarjeta SIM. Se probaron diferentes modelos de este tipo y finalmente se seleccionó este modelo, el SIM868, por disponer de Bluetooth y jack para audio por cable.
Un asistente conversacional se caracteriza principalmente por tener la funcionalidad de escuchar y de reproducir sonido. Por tanto, la sección de audio en este proyecto ha sido muy importante, tanto la selección de micrófono como de altavoz. Este problema se solucionó mediante un altavoz tipo videoconferencias, dado que sus micrófonos son capaces de capturar sonido en 360 grados, así como de reproducir sonidos en un volumen alto y claro. El altavoz seleccionado, de la marca MaxHub, dispone de una conexión Bluetooth que se utiliza en llamadas y de una conexión jack por cable que se utiliza con el asistente conversacional. En aquellos asistentes conversacionales que disponen de pantalla, el usuario solo debe mirarla para entender en qué estado está el asistente. Es decir, si el asistente está escuchando o ha habido algún error, por ejemplo, el asistente mostrará dicha información en su pantalla. En el caso de Adela, el asistente desarrollado en este proyecto no dispone de una pantalla y se decidió dar esta información del estado al usuario mediante colores, tomando inspiración de un altavoz de Amazon que integra Alexa. Mediante una tira LED y un controlador Arduino se crearon diferentes efectos diferentes según el estado del asistente. Aquí podemos ver los colores del asistente según su estado. Por ejemplo, si la tira LED se encuentra en color blanco, significa que Adela está encendida esperando órdenes. Si está en color azul, significa que el asistente está escuchando al usuario. Si se encuentra en verde, significa que el asistente está hablando en ese momento y que todo ha ido correctamente. En caso de que el asistente no haya escuchado bien al usuario, por ejemplo, se pondrá de color rojo, indicándole que ha habido un error. Y finalmente, el estado amarillo puede significar que el asistente está procesando la información que le ha dado el usuario o que se encuentra una llamada telefónica en proceso. Uno de los requisitos del proyecto era poder regular los ritmos circadianos del paciente, siendo posible mediante el control de la iluminación del entorno. Para poder controlar esta iluminación mediante el asistente, se ha usado una bombilla inteligente sobre una lámpara de mesa común. La característica diferencial de esta bombilla inteligente sobre una bombilla común es su conexión Wi-Fi, lo que permite controlarla de forma remota. Este factor ha sido determinante para poder encenderla, apagarla o regular la iluminación desde el propio asistente según el momento del día.
La siguiente parte importante es la identificación de intenciones. Es decir, cuando el usuario pide algo al asistente, se debe procesar la petición y devolver una respuesta específica para cada caso de uso. Por ejemplo, pedir la hora. Un ejemplo de intención sería este que vemos en pantalla, donde la intención del usuario es reservar una habitación de hotel. El usuario podría pedir esta intención de varias maneras, pero todas ellas convergen en la misma intención. Por ejemplo, podría decir, quiero reservar un hotel, necesito reservar una habitación o ¿me ayudas a coger un hotel? Esto se conoce como ejemplos de enunciados. Después, encontramos las ranuras, también llamados slots en inglés. Podemos definir las ranuras como información específica que necesita el asistente para poder completar la intención. En este caso, las ranuras serían la localización, Nueva York, y la fecha del viaje, el 30 de noviembre. Finalmente, una vez que el asistente tiene toda la información necesaria, reserva la habitación del hotel y concluye la intención. Este es el mismo proceso que se ha aplicado en el asistente desarrollado. Se han usado varias herramientas de servidores cloud para poder crear el asistente conversacional. AWLex es la herramienta que nos permite realizar toda la identificación de intenciones que hemos visto en la diapositiva anterior. Asimismo, dentro del ecosistema también de AWS se usó Lambda, que permite procesar las respuestas a cada una de las intenciones detectada por Lex. Por otro lado, encontramos Polly. Esta herramienta se encarga de transcribir el texto en habla humana, con el fin de que el asistente no parezca un robot. Como base de datos no relacional se utilizó DynamoDB, ya que fue necesario almacenar información para cada paciente. Por último, también se ha utilizado la herramienta de Google Cloud, Speech to Text, que permite convertir audio a texto y que se ha usado en diferentes funcionalidades del asistente. Aquí podemos ver un flujo básico del asistente con la integración de las herramientas cloud anteriores. El usuario comenzaría diciendo la wake word Adela, en este caso para despertar al asistente. A continuación, el asistente comenzaría a grabar la voz del usuario y una vez que el usuario se calle, enviaría esta grabación al servidor de Lex, el cual se encarga de identificar la intención del usuario, es decir, qué es lo que necesita el usuario. Una vez que hemos identificado la intención específica, Lambda se encargará de procesar la respuesta que le vamos a dar al usuario, pero en este caso en formato de texto. Por ejemplo, si el usuario nos ha pedido la hora, Lambda devolverá son las 3:15 en formato de texto. Este texto lo necesitamos convertir de nuevo en habla humana, del cual se encarga la herramienta Polly, que enviará este audio de vuelta al asistente que se encargará de reproducírselo al usuario, y así se completará la intención. Este es el prototipo funcional del asistente Adela, que incorpora tanto la parte hardware como software. Fue necesario diseñar e imprimir diversas piezas en 3D para integrar todo el conjunto. La base es el lugar en el que se encuentran la mayor parte de componentes, como la Raspberry Pi 4B, el módulo de llamadas o, por ejemplo, el Arduino Nano. La zona central del sistema encontramos un aro blanco, sobre el cual se sitúa la tira LED y que se ilumina de diferentes colores. Finalmente, en la zona superior se sitúa el altavoz de videoconferencias, el cual estaba encargado de la grabación y reproducción de audio. Pasaremos a la evaluación que se realizó en la fase de refinamiento con el asistente. Para refinar el asistente, se siguió un proceso dividido en 4 fases. Se comenzó elaborando un plan de pruebas para probar todas las funcionalidades del sistema. Estas pruebas tenían una duración de 30 minutos. A continuación, se buscaron voluntarios, en colaboración con el Hospital Universitario de Getafe. Se consiguieron 10 participantes, con una media de edad de 82 años. Al finalizar las pruebas, se propusieron 3 tipos de cuestionarios de evaluación para registrar la experiencia de uso de cada usuario. Finalmente, con el fin de extraer fallos del sistema o cosas a mejorar, se analizaron los resultados.
y posteriormente se introdujeron estos cambios en el sistema. A continuación veremos este proceso en detalle. Como he mencionado en la diapositiva anterior, se registró la experiencia de cada usuario mediante 3 cuestionarios. El primero es un cuestionario de refinamiento básico, de tipo cualitativo. Se hacían 5 preguntas abiertas al usuario para que respondiese con libertad. Por ejemplo, se le preguntó qué es lo que más le gustó del asistente. El segundo cuestionario es el System Usability Scale, conocido como SUS. Es de tipo cualitativo, con 10 preguntas puntuadas entre 1 y 5, y sirve para medir la usabilidad de cualquier sistema informático. Por ejemplo, se le preguntó al usuario si creía que necesitaba aprender muchas cosas antes de usar bien el sistema. En tercer lugar, encontramos el Chatbot Usability Questionnaire, también llamado CUQ. Es similar al SUS. En este caso, dispone de 16 preguntas, también de tipo cuantitativo, puntuadas entre 1 y 5. La diferencia con el cuestionario anterior es que este cuestionario, el CUQ, está enfocado en evaluar chatbots. En este caso, se le hicieron preguntas al usuario de diferentes tipos, como por ejemplo sobre la personalidad del asistente, si la consideraba realista. Ahora pasaremos a analizar los resultados de cada uno de los cuestionarios. En primer lugar, del cuestionario de refinamiento, con preguntas abiertas. En general, los usuarios encontraron el asistente práctico y entretenido, daba explicaciones claras y era fácil de entender. Sin embargo, algunos usuarios notaron que el asistente hablaba demasiado rápido, o a veces tenían problemas para despertarlo mediante la wake word. Por último, las cosas que más gustaron del asistente fueron sus juegos de memoria, su proactividad, el control de la iluminación ambiente y el panel de estado LED que se iluminaba de diversos colores. En esta diapositiva podemos ver un diagrama de cajas con las puntuaciones totales por usuario de cada cuestionario cuantitativo, tanto el SUS como el CUQ, siendo 100 la mejor puntuación. Según centenares de sistemas evaluados con SUS, se considera que si tu sistema evaluado obtiene una puntuación mayor de 68, una puntuación media en este caso, se puede considerar el sistema como usable, lo cual ocurre en este sistema tanto con el cuestionario SUS como el CUQ. Si cogemos las 10 preguntas del cuestionario SUS y las agrupamos por categorías, obtenemos el siguiente gráfico, con 5 categorías: la percepción general, la facilidad de uso, facilidad de aprendizaje, la confianza y la consistencia. En todas las categorías, los resultados son positivos. Sin embargo, en la categoría de facilidad de aprendizaje se observan ciertas dificultades. Esto puede ocurrir dado que las pruebas tuvieron una duración total de 30 minutos, sin permitir al usuario seguir usando el sistema por más tiempo. Pasemos al cuestionario Cook, centrado en medir la usabilidad de chatbots. En esta gráfica vemos las 8 preguntas pares del cuestionario, cuya puntuación se considera positiva si se acerca a 5. En todos los casos se obtiene una puntuación superior a 4, siendo la facilidad de uso y ciertos problemas para hablar con el asistente las preguntas peores valoradas, aunque pueden seguir siendo interpretadas positivamente dada su alta puntuación. Con respecto a las preguntas pares del mismo cuestionario, el significado de la pregunta es positiva si su puntuación es cercana a 1, siendo la tendencia observada en la mayoría de las preguntas, como se puede ver en esta gráfica. Por ejemplo, a ningún usuario le pareció que el asistente tuviese la voz robótica. Sin embargo, algunos usuarios encontraron en ocasiones cierta confusión o problemas para hablar con el asistente, por ejemplo, por fallas en la wake word para despertar al asistente. A partir de los resultados analizados en los cuestionarios anteriores, se ha decidido introducir una serie de cambios en el asistente, con el fin de mejorar la usabilidad y experiencia del usuario. Por ejemplo, se decidió crear un manual de usuario simple, también se han simplificado y abreviado algunas locuciones del asistente, se ha reducido la velocidad con la que hablaba el asistente, así como se desea introducir ciertas mejoras en la detección del sistema wake word. Algunos usuarios olvidaban que el asistente se llamaba Della y por esa razón se ha colocado un pequeño rótulo en el asistente.
Con respecto a los juegos de memoria, se ha simplificado la interacción y se ha cambiado la forma en la que se explicaban estos juegos, ya que a veces eran complejos de entender. Y por último, también se ha aumentado ligeramente el tiempo de escucha del asistente al usuario. Ahora pasaremos a ver las conclusiones del proyecto. En este trabajo se ha diseñado y desarrollado un asistente conversacional con el fin de prevenir el delirio en personas mayores hospitalizadas. Cabe destacar que se ha seguido un enfoque diferente para desarrollar el chatbot, ya que, a diferencia de la mayor parte de asistentes enfocados en un ámbito general, este se encuentra enfocado en el ámbito médico. Cabe destacar el proceso de co-creación realizado con personas de diferentes ámbitos, ámbito médico, geriátrico, etc., que han permitido, en gran medida, llevar a cabo este proyecto. Asimismo, el proceso de refinamiento llevado a cabo con usuarios reales fue también de gran importancia, ya que, sin estos usuarios, no era posible entender realmente cómo se iba a usar el asistente. Y finalmente, y no menos importante, este trabajo ha tenido gran importancia a nivel de aproximar la tecnología a personas mayores. Como trabajo futuro para este proyecto, se propone aplicar todas las mejoras del estudio de refinamiento al asistente, así como mejorar la detección de la wake word, ya que esta tarea es bastante compleja y requiere de mucho tiempo. Finalmente, se propone validar el asistente en un entorno clínico real, con pacientes ingresados, y exponer los resultados de este estudio clínico de forma pública. Y este ha sido todo el trabajo realizado. Muchas gracias por su atención.